Una noche durante la cena, mi hijo Edgar alzó la voz y me dijo directamente: «Eres un perdedor, pero el nuevo esposo de mamá no lo es». Me quedé callado, aunque sus palabras me atravesaron como cuchillas. Una semana después, Edgar se quedó sin coche, sin dinero y sin techo. Esa misma noche, mi exesposa me llamó desesperada, y lo que me contó terminó por poner mi mundo de cabeza. Antes de continuar, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor en mi casa de Rackford. El aroma del asado todavía flotaba en el aire, mezclándose con el tenue olor del puré de papas que se enfriaba en los platos. Era una suave tarde de primavera en Illinois, de esas en las que uno abre las ventanas para dejar entrar la brisa fresca que sube desde el río Rock. Edgar, que en ese entonces tenía 31 años, estaba sentado frente a mí, clavando el tenedor en lo que quedaba de su cena con más fuerza de la que hacía falta. A mi derecha estaba Ariana, mi hija de 29, con su eterna sonrisa paciente, siempre intentando mantener la calma entre nosotros. Hablábamos de cosas normales: el trabajo, el clima cambiante, las lilas que empezaban a florecer en el patio trasero. De pronto, Edgar soltó el tenedor con tal fuerza que el ruido rompió el silencio como un disparo. «¿Eres un perdedor, papá?», escupió con voz firme. «Pero Graham, el nuevo marido de mamá, no lo es. Ese sí que lo tiene todo: grandes negocios, coches lujosos, todo lo que un hombre de verdad debería tener». Y remató: «Creo que desde ahora voy a empezar a llamarlo padre». Sus palabras eran pesadas, afiladas, como un cuchillo girando dentro de mi pecho. Mi mano se aferró al vaso de agua hasta que el sudor del cristal lo hizo resbalar. Quise responder, pero no salió nada. «No todavía». Ariana soltó un jadeo, cubriéndose la boca con la mano, los ojos abiertos de incredulidad. Detrás de Edgar, en la pared, colgaba una foto de hace 10 años, todos juntos en una barbacoa, sonriendo como si el mundo aún no se hubiera roto. Antes del divorcio que lo destruyó todo. «¿Cómo puede hablar así después de todo lo que hice por él?», pensé. «Edgar, eso no es justo», saltó Ariana, su voz firme pero herida. «Papá siempre ha estado para nosotros. Él fue quien construyó esta familia, no un extraño. Estás siendo cruel». Edgar bufó y empujó el plato tan fuerte que casi cayó de la mesa. «¿Cruel? Míralo bien, hermana. A sus 1,90 todavía se mata trabajando en construcción, sobreviviendo como un don nadie. Graham es el verdadero ejemplo. Él sabe cómo ganar. Papá es solo un hombre promedio». Se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo, erizándome la piel. Me quedé helado, con la mente viajando años atrás. Justo después del divorcio, cuando Celeste me dejó persiguiendo lo que llamaba una vida mejor, Edgar tenía 21 años, recién salido de la universidad, perdido y sin rumbo. Yo le había entregado las llaves de un Honda Civic nuevo. Nada de lujo, pero confiable para empezar. «Es para ti, hijo», le dije entonces, orgulloso de darle un empujón. Pero en lugar de agradecérmelo, torció la boca y murmuró: «Gracias, supongo, pero Graham conduce un Mercedes». Ese aguijón nunca se borró del todo, aunque lo enterré bajo años de pagarle la renta, cubrir sus facturas y financiar ideas sin futuro. Y ahora estaba aquí, devolviéndome aquellas mismas palabras como dardos envenenados. «Edgar, siéntate», alcancé a decir al fin, con la voz baja y calma, aunque la mandíbula me dolía de tanto apretarla. «Somos familia. No se habla así». Soltó una risa áspera, hueca. «¿Familia? No te engañes. Tú me has frenado siempre. Graham sí me entiende. Él me da consejos reales, oportunidades reales. Tú ya estás obsoleto». Agarró su chaqueta de la silla y salió dando zancadas, cada paso retumbando en el suelo. Ariana estiró la mano sobre la mesa y apretó la mía. «No lo escuches, papá. Está equivocado. Eres el mejor padre que cualquiera podría tener. Él solo está, no sé, celoso, tal vez». Sus palabras me calmaron un poco, aunque la herida ardía. Se levantó, me abrazó rápido y dijo: «Hablaré con él más tarde. Te quiero». La puerta principal se cerró con un clic. Y de pronto, la casa se volvió demasiado silenciosa, demasiado vacía.
Me quedé sentado frente a los platos sucios, la comida a medio terminar, las servilletas arrugadas. El asado ya frío en su propio jugo. Miré la foto otra vez, aquellas sonrisas congeladas en un tiempo que ahora me parecía burlón. El reloj de la cocina marcaba los segundos, amplificando el vacío. No levanté la mesa. No me moví. Solo dejé que la rabia se agitara dentro de mí, tomando forma dura y afilada. Pensé en todos los sacrificios, los turnos de noche, las vacaciones que cancelé para pagar sus deudas, las veces que me restregó el nombre de Graham en la cara. Ya era suficiente. Si Edgar quería llamarme perdedor, estaba a punto de descubrir cómo era la vida sin mi apoyo. Más tarde esa noche, salí al patio. El aire era fresco, cargado con el dulce aroma de las lilas del jardín vecino. Las luces del comedor seguían encendidas, iluminando a través del ventanal la mesa aún desordenada. Tomé una cerveza fría de la nevera y la llevé afuera. El cielo de Rackford se abría inmenso, lleno de estrellas brillando como diamantes sobre terciopelo oscuro. Abrí la botella, el gas silbando mientras la espuma se derramaba un poco. Bebí un largo trago, dejando que el amargor acompañara la amargura que crecía en mi pecho. Caminé por el césped aún húmedo de la lluvia de primavera. Las palabras de Edgar no dejaban de sonar, más fuertes cada vez, alimentando un fuego que llevaba años intentando apagar. Me dejé caer en una vieja silla del patio, aquella que yo mismo había construido, con la pintura ya descascarada por tantos inviernos. Miré las estrellas y sentí que ellas mismas arrancaban recuerdos de mi memoria. Recordé el día que le compré la casa, 5 años después del divorcio. Edgar tenía 26 y seguía dando tumbos de un trabajo a otro. «Papá, necesito estabilidad para ponerme en pie», me rogó. Y yo, tirando de lo poco que tenía ahorrado, puse el dinero para la entrada de una casa sencilla, de 2 habitaciones, no muy lejos de la mía. Claro, la hipoteca quedó a mi nombre, su crédito estaba por los suelos. «Esta es tu oportunidad, hijo», le dije en el salón vacío, todavía oliendo a pintura fresca. Él sonrió y me dio una palmada en la espalda como si fuéramos colegas. Pero pronto, las cuotas empezaron a salir solo de mi cuenta. Solo esta vez, papá se convirtió en hasta que me estabilice. Y mientras tanto, Graham ya rondaba, llevándose a Celeste de vacaciones lujosas, mientras yo cubría los gastos de nuestros hijos. Di otro trago. La cerveza fría me templaba, pero la rabia seguía creciendo. Pensé en la última Navidad. Edgar abrió el sobre que le di. Dentro había un cheque para reparar su coche. «Gracias, pero Graham dice que va a invertir en mis ideas», murmuró, guardando el cheque como si fuera papel sin valor. Siempre Graham esto, Graham lo otro. Ese hombre se había metido en el corazón de mi exfamilia, jugando al héroe, mientras yo era el que sostenía todo en silencio. Pero esa noche, bajo las estrellas, algo en mí se endureció. Comprendí que ya estaba harto. Yo siempre me guié por la justicia. Trabajé dobles turnos, llegué a casa con polvo en las botas, renuncié a vacaciones, todo para darles la estabilidad que yo nunca tuve. Edgar había despreciado todo eso. Si quería burlarse de mí, iba a aprender cómo era la vida sin mi ayuda. Apreté la lata vacía con el puño hasta que crujió fuerte en la noche y la dejé sobre la baranda. Cuando el amanecer empezó a teñir el cielo desde el este, yo ya tenía mi decisión tomada. La negrura se fue suavizando en tonos grises, y en cuanto el primer rayo de sol cortó el horizonte, me levanté con cada fibra de mi ser firme en la determinación que había formado durante la noche. Las estrellas desaparecieron, pero la claridad que me habían dado permaneció. Salté el desayuno, cogí únicamente las llaves de la camioneta del gancho junto a la puerta, el frío del metal presionándome la palma, y me senté tras el volante de mi vieja pick-up. El motor rugió al encenderse, un sonido tan familiar como los latidos de mi propio corazón, rompiendo la quietud de la mañana en Rackford. Las calles, alineadas de coches cubiertos de rocío, me llevaron hacia la casa de Edgar, en aquel mismo vecindario que yo había elegido años atrás porque era seguro y cercano. El aire olía a hierba húmeda, pero yo no estaba para distracciones. No quedaba ni un rastro de duda en mí. Me detuve frente a su casa. El Honda Civic estaba en la entrada, brillando todavía por el último lavado que yo mismo había pagado. La casa se veía habitada, pero descuidada, con las cortinas cerradas a cal y canto contra la luz del día.
Bajé del coche, mis botas crujieron contra la grava mientras avanzaba hasta la puerta. 3 golpes firmes, sólidos, deliberados. Dentro escuché pasos arrastrándose, luego el sonido de la cerradura. Edgar abrió con el pelo revuelto y los ojos aún medio cerrados tras una noche larga. Vestía un pijama arrugado, nada que ver con el hombre arrogante que me había insultado en la cena días antes. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?», murmuró, frotándose la cara. No perdí el tiempo con rodeos. Me planté firme en el porche y dije: «Vengo por las llaves del coche, Edgar. Entrégamelas». Parpadeó y soltó una risa falsa, áspera como papel de lija. «¿Qué? Ni hablar. Ese coche es mío. Tú me lo regalaste». «¿Regalártelo?», repetí, con voz tan dura como la piedra. Mis ojos se desviaron hacia el Civic y un recuerdo me golpeó. Tenía 21 años cuando se lo compré, recién salido de la universidad comunitaria, sin rumbo. Le aparecí con un gran lazo en el capó, como en los anuncios de televisión. «Esto te ayudará a empezar, hijo», le había dicho entonces, orgulloso de darle algo sólido. Él apenas encogió los hombros y murmuró: «Está bien, supongo, aunque Graham tiene en mente algo más llamativo para mí». Aquel desdén me había dolido, pero lo había pasado por alto, y desde entonces fui yo quien pagó el seguro todos los meses. Ahora, en la luz fría de la mañana, ese recuerdo solo avivaba mi decisión. Saqué un papel doblado del bolsillo. «El registro. Está a mi nombre. Yo he pagado cada factura, cada reparación. Es mío. Lo recupero ahora». El rostro de Edgar se endureció, sus dedos apretándose contra el marco de la puerta. «No puedes aparecerte así y llevártelo. Eso es un robo». Me acerqué un paso, mirándolo a los ojos. «No, hijo. Robar es quedarte con algo que no te pertenece. Dame las llaves o llamo a la policía ahora mismo y lo resolvemos delante de ellos». Su mirada saltó del coche a mí, la duda rompiendo su desafío. Al otro lado de la calle, una vecina con una manguera se quedó paralizada, dejando que el agua cayera en la acera mientras nos observaba. Los pájaros cantaban encima, un sonido alegre que solo hacía más tensa la escena. Al fin, Edgar cedió, mascullando una maldición mientras se metía de nuevo en la casa. Cuando volvió, las llaves colgaban de sus dedos, que temblaban un poco. Me las lanzó de mala gana. «Tómalas. Pero esto es bajo, papá. Muy bajo. Graham tenía razón contigo. Solo eres un resentido». Recibí las llaves sin responder. El metal pesaba en mi mano, una pequeña victoria tangible. Me subí al coche, el asiento familiar, moldeado tras años de uso. Giré la llave. El motor ronroneó suave gracias a la última reparación que yo mismo había costeado. Edgar permanecía en el porche, los brazos cruzados, furioso, mientras yo retrocedía. En el retrovisor, su silueta se hacía pequeña, pero aquella mirada de odio me siguió clavada en la mente. Las calles de Rackford se desplegaban frente a mí, con los arces brotando y las casas en calma. Sentí un impulso nuevo, el reloj del tablero avanzando mientras mi mente se fijaba en el siguiente paso. El centro no quedaba lejos, y el banco abriría pronto. Esto apenas comenzaba. Conduje entre giros familiares, el río Rock brillando a la izquierda bajo el sol de la mañana. Aparqué el Honda frente al banco, el pavimento aún fresco por la noche. Saqué de la guantera la carpeta que había preparado, estados de cuenta, escrituras, todos los documentos ordenados. Las puertas de vidrio se abrieron con un soplo. Dentro, el vestíbulo brillaba con azulejos pulidos mientras mis botas resonaban. En el mostrador, una joven cajera levantó la mirada, impecable en su blusa, serena. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». Desplegué mi identificación y los papeles de la hipoteca, alineándolos con cuidado. «Necesito cancelar los pagos automáticos vinculados a esta propiedad. Es mía, pero la situación de residencia ha cambiado». Ella asintió y comenzó a teclear, el sonido constante del teclado llenando el silencio. Mientras tanto, mi mente regresó al día que firmé esos papeles. Edgar estaba allí en la oficina, desplomado en la silla, distraído con el móvil mientras yo firmaba página tras página. «Gracias, papá».
Esta casa es perfecta, dijo entonces, sin alzar la vista. Yo había vaciado cheques de horas extra para la entrada, todavía con el polvo de obra pegado a la piel. Celeste ya se había ido, arrastrada por las promesas de Graham, pero yo quería que Edgar tuviera un cimiento firme. Ahora, cuando la cajera imprimió el formulario, ese recuerdo me recordó por qué estaba allí. Todo coincide, me dijo, deslizándome el papel. Solo firme aquí y los pagos se detendrán. El residente recibirá notificación por correo. Puede tardar unos días. Presioné la pluma con firmeza, la tinta fluyendo segura en un trazo. Está bien. Gracias. Recogí los documentos y me aparté junto a una maceta, pero el móvil vibró en el bolsillo. Contesté, y la voz de Edgar explotó antes de que pudiera decir hola. Papá, ¿qué demonios? El banco acaba de llamar. Están cancelando los pagos. Me estás desalojando. Esta es mi casa. Apreté más fuerte el teléfono, el calor subiéndome al pecho, pero mantuve la voz calma. Es mi casa, Edgar. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero la ha mantenido en pie todos estos años. Tú nunca firmaste nada, nunca fuiste inquilino. Has sido un invitado. Y ya tuviste años para valerte por ti mismo. Su voz se quebró, la rabia tornándose en pánico. No puedes hacerme esto. ¿Dónde se supone que voy a ir? Estás arruinando mi vida por un comentario. ¿Un comentario? Repetí, dejando que las palabras pesaran. Un hombre que pasaba me miró ante el tono elevado. Esto no es por un comentario, hijo. Son años de que yo cargara con todo mientras tú despreciabas mi esfuerzo. Años recurriendo a Graham y escupiéndome a mí. Es hora de que te sostenga solo. Espera, papá, escucha. No lo quise decir así. Graham me estaba ayudando, pero por favor, no me hagas esto. Sus palabras atropelladas sonaban desesperadas. Colgué. El clic fue definitivo. Su súplica seguía rebotando en mi mente, pero guardé el teléfono de nuevo. Vibró casi al instante un mensaje, seguro de él o de alguien más a quien ya había arrastrado. Empujé las puertas de vidrio, la luz del sol cegándome de golpe. Por un instante me pregunté a quién correría ahora. De vuelta en casa, la vieja puerta principal chirrió al abrirse. Los papeles del banco bajo el brazo como un escudo. El trayecto junto al río había sido tranquilo, el Honda funcionando perfecto, pero la voz de Edgar seguía clavada como una sombra. Dejé las llaves sobre la encimera. El tintinear del metal contra el granito resonó en la casa silenciosa. El café esperaba en la cafetera, su aroma intenso envolviéndome mientras llenaba una taza. El vapor subía, templándome mientras me dejaba caer en el sillón gastado junto a la ventana. El sol se filtraba entre las cortinas, dibujando franjas doradas en el suelo. El móvil vibró de nuevo. Una notificación en la pantalla. Ariana. Papá. Edgar acaba de llamarme histérico. Dice que lo has dejado sin nada. ¿Qué está pasando? Bebí un sorbo lento, el calor recorriéndome, y contesté breve y claro. Solo estoy recuperando lo que es mío. Él estará bien. Apenas dejé el móvil cuando sonó otra vez. Ariana. Contesté recostándome en el sillón, la tela conocida contra mis hombros. Hola, cariño, dije, procurando sonar sereno. Papá, dime la verdad, respondió Ariana, su tono rápido, cargado de preocupación, las palabras atropelladas. Edgar está perdiendo la cabeza con lo del coche y la casa. Dice que va directo con Graham. Afirma que Graham ya está planeando cómo darte una lección. ¿Estás bien? Sus palabras me golpearon como una nueva ola, aunque mantuve la mano ligera sobre la taza. Otra vez Graham. Siempre Graham. Ese víbora de 55 años enfundado en trajes a medida, moviéndose desde las sombras. Me acerqué a la ventana, mirando la calle tranquila donde unos niños pasaban en bicicleta, sus risas suaves contra el aire de primavera. Estoy bien, Ariana. Edgar solo está desahogándose. Cuéntame más. ¿Qué más dijo de Graham? Dudó, escuché su respiración al otro lado. Edgar dijo que Graham se ofreció a cubrir la hipoteca un tiempo, pero solo si Edgar te corta por completo. Y se rió al decirlo.
Dijo que tú has sido un pusilánime demasiado tiempo. Edgar lo repitió como si lo creyera. Asentí para mí mismo, la imagen volviéndose nítida. Claro que Edgar correría directo a Graham, el hombre que se deslizó en nuestras vidas tras el divorcio. Mis ojos se posaron en una foto descolorida sobre la repisa, los cuatro en un picnic del 4 de julio, sonrisas amplias, antes de que todo se rompiera. Un recuerdo me golpeó con fuerza. Fue el año después de que Celeste se fuera. Graham apareció en la cena de cumpleaños de Edgar sin ser invitado, entrando con una caja brillante que contenía un reloj carísimo. Eclipsaba al sencillo juego de herramientas que yo le había regalado a mi hijo. Graham sonrió con sorna y dijo: «Tu padre es genial construyendo casas, pero yo estoy aquí para construir futuros». Edgar se iluminó, orgulloso como un niño, y yo me tragué ese insulto. Un mes después, volví a enviar otro cheque para la matrícula, cubriendo cuentas en silencio. Ese fue el patrón, mi sudor desestimado como algo normal, mientras las ostentosas dádivas de Graham se convertían en su nueva Biblia. En mi bandeja de entrada aún estaban los comprobantes de las transferencias, mi apoyo silencioso acumulado mucho más que cualquier gracias que él me dijera. «Gracias por avisar», dije a Ariana, con la voz endureciéndose. «Graham está jugando sus juegos, pero yo no me voy a echar atrás. Esto es cuestión de justicia». «Lo sé, papá», respondió ella en voz baja. Edgar sonó serio. Hablamos un rato más, sus palabras firmes me anclaron antes de colgar. Revisé viejos mensajes de Edgar, meses pidiendo dinero, ni una sola palabra de gratitud. Cada texto dolía, pero con cada uno mi enfoque se agudizaba. Empecé a caminar por la sala, el suelo crujía bajo mis pasos. Abrí el portátil, busqué correos antiguos, comprobantes de transferencias, y volví a leer los puñalazos sutiles de Graham que se habían colado en los chats familiares a los que ya no me invitaban. El patrón era indiscutible. Fuera, una vecina cerró la puerta del coche con estrépito. El ruido resonó como un recordatorio de puertas que se habían cerrado en mi propia vida. Las alianzas se estaban formando en mí contra más rápido de lo que imaginaba. Dejé el teléfono, ya maquinando estrategias en la cabeza, trazando los siguientes pasos. Pero antes de poder respirar, el móvil vibró de nuevo. El nombre en la pantalla me partió: Celeste. De pronto, la sala me pareció más pequeña. El café se había enfriado, el vapor se había ido, como las viejas ilusiones. Contesté y me apoyé en el alféizar, mirando la calle tranquila que parecía burlarse de la tormenta que se armaba dentro de mí. «Bruce, ¿qué demonios estás haciendo?». La voz de Celeste explotó en mi oído. Frenética, afilada, cada palabra subiendo de tono. «Edgar está histérico. Dice, has quitado su coche y detenido los pagos, has perdido la razón». Respiré hondo, apoyando la mano en la madera lisa del marco. «Qué gusto oírte también, Celeste. No he perdido nada. Recuperé lo que es mío. El coche que compré. La casa que financié. No puedes echarlo a la calle», recriminó ella, quebrándose. «Es tu hijo. Graham y yo estamos preocupados, enfermos. Graham dice que si no lo arreglas, pondrá abogados sobre el asunto». Ahí estaba otra vez, Graham tirando de los hilos a través de ella. Di una vuelta lenta por la habitación, cada paso medido. Mis ojos rozaron la foto sobre la repisa. Otro recuerdo emergió. Aquellos primeros meses tras el divorcio, Celeste mudándose con Graham mientras yo seguía enviando dinero en silencio. Extra para los brackets de Edgar, cheques para vacaciones. Yo no estaba invitado. «Graham tiene grandes planes para los niños», me había dicho una vez, con voz despreocupada. Y yo firmé otro cheque, quedándome en las sombras. Ahora su pánico dejaba ver dónde estaban las grietas. «Que traiga abogados», dije con calma, con voz de acero. «Todo está a mi nombre, Celeste. Esto no es crueldad, es respeto». Yo puse los cimientos sobre los que pisa Edgar. Ella titubeó, y cuando volvió a hablar su voz se suavizó en súplica. «Bruce, por favor, por lo nuestro. Edgar necesita estabilidad. Graham dice que estás siendo irracional. Está dispuesto a ayudar, pero solo si te apartas». Dejé de caminar, la mandíbula se me tensó mientras la luz afuera se enturbiaba.
La ayuda de Graham siempre venía con condiciones. Dile a los dos que ya basta. Ya no quiero ser el proveedor silencioso. Edgar aprende ahora o nunca lo hará. La línea quedó muerta. El silencio que siguió fue más ruidoso que la llamada. Saqué un cuaderno del cajón, lo abrí en una página en blanco. El papel crujía bajo la mano. Ideas brotaron, defensas, contramedidas, pasos a seguir. Mis bolígrafos trazaron un plan. No mucho después, con el cuaderno tirado en el asiento del pasajero y las hojas llenas de anotaciones, giré la llave. El viejo motor arrancó fuerte, cortando la tarde tranquila de Rackford. El sol de primavera estaba bajo, proyectando sombras largas en el tablero mientras salía del camino de entrada. En un semáforo me detuve y recorrí los contactos. Mis pulgares se detuvieron en un nombre que no llamaba desde hacía años, mi viejo abogado, Jacob. Lo conocía de cuando algunos tratos de construcción salieron mal, sabía que era de fiar. No era momento de titubeos. El semáforo cambió a verde y pisé el acelerador rumbo a su oficina en las afueras. La fachada era de ladrillo sencillo. Aparqué, entré y empujé la puerta. El olor a café recién hecho flotaba en la sala de espera. La recepcionista me saludó con un gesto y me dejó pasar. Jacob se levantó para estrecharme la mano, el escritorio lleno de papeles, su agarre firme como lo recordaba. «Bruce, ¿qué pasa?», preguntó, reincorporándose en una silla que chirriaba. Abrí el cuaderno y puse lo esencial sobre la mesa: recuperar el coche, cortar las hipotecas, el colapso de Edgar, las amenazas de Graham. Necesitaba saber mis protecciones. Todo con voz sosegada, solo hechos. Jacob repasó escrituras y papeles, el bolígrafo golpeando mientras leía. «Bien por venir ahora», dijo. «La casa y el coche están sólidos. Tu titularidad es fuerte. Si intentan hablar de influencia indebida o daño emocional, lo enterramos con años de comprobantes que muestran tu apoyo. Por cierto, las empresas de Graham tienen algunos problemas con deudas fiscales. No es catastrófico, pero es palanca si se vuelve agresivo. Puedo preparar una carta de cese y desistimiento como advertencia». Entramos a fondo. Jacob fue haciendo preguntas cortantes, como comprobando una cimentación. «¿Cuentas compartidas? ¿Vínculos empresariales con Edgar?». Negué con la cabeza. Mientras él salía a hacer copias, volvió otra vez ese recuerdo, la primera cena en la que Graham le dejó su tarjeta a Edgar y le susurró: «Quédate conmigo, chico. Tu padre construye casas, yo construyo imperios». Lo oí entre cheque y cheque de renta que yo enviaba, tragando el orgullo. Cuando Jacob regresó, al grano: tramitar la transferencia total del título de la casa. Eso forzará la mano y blindará tu posición. Salí con una carpeta de documentos borrador, mis pasos resonaron por el pasillo. El peso en los hombros se sintió más liviano, como si hubiera dejado caer una carga. Pero una parada no bastaba. Siguió la contadora. Crucé la ciudad hasta la oficina de Mary, aparcando bajo robles jóvenes. Dentro, el olor a papel y luz fluorescente. Mary, como siempre, enterrada en hojas de cálculo. «Bruce, ¿cuánto tiempo?». «Siéntate». «¿Qué pasa?». Extendí estados, transferencias, líneas hipotecarias. Le expliqué que corté el soporte a Edgar y que Graham merodeaba. Quería saber si había algún lazo oculto que yo hubiera pasado por alto. Ella tecleó rápido y trazó los registros. «Tus cuentas están limpias. No hay copropiedad con Edgar. Los movimientos raros vienen de la firma de Graham. He visto declaraciones con deducciones sospechosas. Si quieres alertar a Hacienda, hay canales que no pasan desapercibidos». Su tono, práctico. Luego me miró más de cerca. «¿Por qué ahora, Bruce?». «Porque ya toca», respondí. «He cargado con esto demasiado tiempo». Asintió y me dio instrucciones claras. Congela créditos vinculados a él, reúne pruebas y, si toca, contrademanda por devolución de regalos que fueron, en realidad, pagos encubiertos. Salí con resúmenes impresos en la mano y en la mente, el recuerdo de un invierno en que pagué la consultoría de Graham sin saberlo. La orientación de Mary volvió mi ira en herramienta. Al caer la tarde, manejé de regreso por la orilla del río repasando la lista de tareas para el día siguiente.
En mi mesa esa noche, bajo la lámpara, los papeles legales a la izquierda, los financieros a la derecha. Me puse a trabajar, ingresé al portal, procesé la transferencia de título de la casa de Edgar y vi aterrizar el correo de confirmación. Luego, sobres certificados, uno para Edgar, otro para la oficina de Graham. Avisos de congelación de activos sellados y listos. Un recuerdo rápido vino de nuevo. El brindis sobrado de Graham en la boda con Celeste, su voz ahogando mis sacrificios callados. Impulsado por eso, envié una pista anónima al IRS. Las deducciones que Mary señaló encajaban como prueba. Las notificaciones empezaron a llegar. Confirmaciones bancarias, rastreos de correo. Cada PIN cerraba una vez más el cerco que estaba formando. El teléfono vibró con el nombre de Edgar, pero antes de que contestara, un correo reventó la bandeja. Un mensaje de Graham con el asunto en mayúsculas: cese su interferencia. Su texto amenazaba con demandas y me acusaba de meterme en asuntos familiares. Minutos después, Graham llamó. Bruce, viejo idiota, tronó su voz. Has congelado cuentas, metiste la mano en mis negocios. ¿Estás celoso? Te arrepentirás. Mis abogados te enterrarán. Miré por la ventana las farolas encendiéndose. ¿Celos? Respondí. Solo recogí lo que es mío. Años de sudor mientras tú montabas tu imperio. Amenaza cuanto quieras, mi abogado está listo. Su risa fue áspera. Tú contra mí, vas a perder. Edgar no merece esto. Lo estás destrozando. ¿Destrozando? Le corté. Le estoy enseñando responsabilidad, algo que tú no le diste. Cuelga. Guárdate los parlamentos para el juez. Golpearon la puerta de casa seguida y fuerte. Por la mirilla, Edgar estaba allí, los ojos desorbitados bajo la luz del porche. Entorné la cadena, pero empujó con fiereza. Déjame entrar, papá. Has ido demasiado lejos. Te llevaste mi coche, la casa. Ahora Graham dice auditorías. Estás hundiendo todo. Entró empujando, la cara enrojecida, la voz rota. No entiendes. Graham me ofrece techo, préstamos. Estás resentido porque mamá escogió lo mejor. Me mantuve firme. ¿Escogió mejor? Yo te elegí a ti. Cada nómina, cada sacrificio fue por ti. La ayuda de Graham es control. O te pones en pie o te quedas a su merced. Edgar empezó a pasearse por la sala, su inquietud saliendo en cada paso. Rozó la mesa de café y un marco quedó torcido. La vieja foto familiar quedó colgando torcida, su rostro, crispado, sus palabras, filosas. Consecuencias: estoy sin hogar por tu culpa. Arréglalo o me pondré del lado de la demanda de Graham. Te vamos a dejar sin nada. La tensión se disparó, su voz rebotó en las paredes con ecos dentados. Yo mantuve la compostura, negándome a igualar su furia. Adelante, Edgar. Presenta lo que quieras. La verdad está de mi lado. Eso solo avivó su rabia. Marchó hacia la puerta y la azotó con tanta fuerza que el marco vibró. Desde la ventana lo vi bajar por el sendero y meterse en un coche que no reconocí, probablemente uno que Graham le había prestado. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mientras se alejaba. La casa volvió al silencio, pero no era paz. El aire llevaba una carga, como si quedara un asunto sin terminar zumbando justo fuera de mi alcance. Por la mañana, la tormenta empezó a tomar forma. Una furgoneta de reparto se detuvo. El motor rezongó mientras el repartidor saltaba con un fajo de sobres. Salí al porche, el sol de primavera calentándome los hombros, y firmé. Los sellos en relieve brillaban como medallas de avance. En la mesa de la cocina abrí uno y saqué el aviso de ejecución hipotecaria. La casa de Edgar estaba oficialmente en proceso, plazos de desalojo estampados en tinta negra implacable. Esa tarde pasé por la propiedad. El motor del Honda ronroneaba parejo mientras me acercaba al bordillo. Un camión de mudanzas ocupaba la entrada, peones cargaban cajas bajo un cielo gris y pesado. Edgar estaba en medio, los hombros caídos, dirigiendo el trabajo con gestos sin ganas. El césped, antes prolijo, mostraba ya el descuido, malas hierbas rompiendo las grietas del cemento, reflejo de las fisuras en su orgullo. No me detuve, no bajé la ventanilla.
Observé en silencio cómo la realidad se ceñía sobre él, una satisfacción tenue asentándose en mí. A medio camino de vuelta, vibró el teléfono. El nombre de Edgar brilló en la pantalla. Me orillé junto a la ribera, el agua lamía la orilla. Contesté. Papá, por favor. Su voz sonaba áspera, rota, nada que ver con los gritos de anoche. Ha llegado el desalojo. Estoy empaquetando todo. No tengo a dónde ir. La casa de Graham es solo temporal. Ayúdame una última vez. Apreté el volante, el cuero gastado se me clavó en la palma. Un recuerdo emergió sin permiso. Edgar con 10 años, apretando mi mano durante una tormenta cuando se fue la luz, mirándome para arreglarlo todo. Entonces cableé el generador, iluminé la casa, construí seguridad donde no la había. Pero aquel niño ya no estaba, lo había sepultado una década de derecho adquirido. ¿Una última vez? Dije, parejo. Han sido toda una vida de últimas veces, Edgar. Aquí se acaba. Intentó negociar, las palabras atropelladas. Pediré perdón. Cortaré con Graham. Haré lo que sea. No me dejes en la calle. Su desesperación tiró de mí, pero no cedí. Un perdón no reconstruye el respeto. Tienes que sostenerte solo. Llámame cuando estés listo para eso. Y colgué. El río corría a mi lado, firme e inevitable, como las consecuencias que ahora enfrentaba. Envié una actualización rápida a Jacob, mi abogado. Su respuesta llegó al instante. El procedimiento avanzaba, las tácticas dilatorias de Edgar no funcionaban. De vuelta en casa, archivé los avisos en el cajón del escritorio, los cantos del papel susurraron al deslizarse. Mi foco se movió de Edgar a Graham. Sus negocios ya estaban bajo la lupa. Irregularidades saliendo a la luz. La red se estrechaba. Con los papeles de desalojo guardados, sus esquinas aún cortantes en mi mente, metí la carpeta bajo el brazo y conduje hasta una cafetería del centro. El aire de primavera olía levemente a lluvia. Aparqué la camioneta, la puerta se cerró con su clic familiar. Dentro, el vapor se enroscaba sobre un latte en una mesa del rincón, mezclándose con el suave pasar de periódicos y el tintinear de tazas. Bebí a sorbos, dejando que el calor me anclara mientras marcaba a Jacob. Bruce, ¿qué hay de nuevo? Su voz, precisa y directa. Abrí la carpeta. Mary detectó discrepancias fiscales de Graham, gastos inflados, deducciones turbias del año pasado. Es hora de empujar esto. Denuncia anónima o por tus canales. Papelitos sonaron en su lado. Haz ambas. Yo presento la queja formal. Bandas de cumplimiento como esta atraen auditorías rápidas. Envíame el paquete, lo certificamos hoy. Tomé notas en una servilleta, el bolígrafo deslizándose mientras repasaba los resúmenes. La mente me llevó a unas fiestas de hace años. Graham, ufano, alzando la copa. Por construir legados, dijo guiñándole a Edgar. Yo, al fondo, con las manos encallecidas en los bolsillos tras transferir dinero para ese viaje. Entonces se vendía como visionario, mis sacrificios silenciosos, borrados. Ahora, las grietas de su cimiento eran visibles. Mandé los escaneos desde el móvil, la barra de progreso avanzó hasta llenarse. Por la ventana, la calle bullía, los coches corrían como engranajes de una maquinaria mayor. El plan estaba en marcha. Aquella tarde en casa, el portátil encendió las primeras ondas. Un segmento de negocios local mencionó rumores de investigaciones a la empresa de Graham, clientes retirando contratos al correr voces de multas. Intenté llamarlo, pero el buzón saltó tras 2 tonos. Su saludo, antes pulido, sonaba cortado. Esa noche llegó un mensaje, su voz, tirante y evasiva. Bruce, detén lo que estés haciendo. Hablemos. Arreglémoslo en silencio. Lo ignoré, ahondando en registros públicos. Sus movimientos apresurados por reestructurar eran evidentes. Traslados de activos, juegos de carcasas, demasiado tarde. Las sanciones se acumulaban. Su imperio temblaba. El silencio de su lado crecía cada día, mientras un zumbido de victoria llenaba mi casa tranquila. Más tarde, conduciendo al atardecer, el río atrapaba la luz que moría, destellos dorados bailaban en la superficie. Mis pensamientos vagaron,
¿habría disculpas o más excusas? La justicia pesaba por sí sola, más de lo que imaginaba. En mi cocina, las sombras se alargaban sobre la encimera cuando dejé una taza. Entonces sonó, 3 golpes deliberados en la puerta, resonando por toda la casa. Caminé y miré a través del vidrio. Edgar estaba en el porche, los hombros vencidos, una silueta vacilante contra el crepúsculo. «Edgar», dije, parejo, haciéndome a un lado. «Pasa». Entró despacio, las manos hundidas en los bolsillos, la mirada en el suelo. Encendí la lámpara del salón. Su luz cálida llenó la estancia mientras él se detenía junto a la repisa. Sus ojos se posaron en la vieja foto familiar y, cuando habló, la voz le salió baja, cada palabra pesada de arrepentimiento. Me dijo que no había pegado ojo en casa de Graham. La mansión era fría, todo mármol y cristal, vacía de consuelo. La ayuda de Graham, admitió Edgar, tenía cuerdas atadas a cada sílaba. Sus promesas sonaban huecas junto a años de mis sacrificios callados. El aviso de desalojo le había atravesado, por fin, el orgullo. «Papá», dijo, con la voz quebrada, la fastidié en grande. Me echaron, acabé en lo de Graham. Me cayó todo junto. Te di por hecho, te llamé perdedor mientras vivía del sudor de tu trabajo. Lo siento. De verdad. Me apoyé en la pared, brazos cruzados, dejando que su confesión flotara en el aire. Un recuerdo se revolvió. Edgar de niño, sonrisa de oreja a oreja cuando terminé su casa en el árbol, los dos riendo bajo el cielo de verano. Eso, Graham nunca podría robárnoslo. Pero aquella inocencia ahora debía convertirse en responsabilidad. Las palabras son un inicio, hijo, dije al fin, pero las acciones pesan más. Has apoyado tu vida en muletas demasiado tiempo. Edgar asintió y sacó un sobrepequeño del bolsillo de la chaqueta, los bordes arrugados, la letra sencilla. Lo sé. Se acabaron las ayudas. Mañana tengo una entrevista. Trabajo duro, del que tú empezaste haciendo. Graham también se está apartando. Después de los golpes a su empresa veo que solo me usó para llegar a ti. Antes de que contestara, la puerta se abrió de nuevo. Ariana entró con su llave, girándola suave. Miró alrededor, captando el peso del momento. «Papá», Edgar me escribió. «¿Todo bien?» Edgar se volvió hacia ella, habló con la voz rasgada por la honestidad. «Hermana, voy a asumir mi parte. Papá tiene razón. Necesito construir mi propio camino». Nos sentamos los tres a la mesa, una cena simple de sándwiches que había preparado antes. Coloqué cada plato con cuidado, nada lujoso, pero deliberado. Ariana le regaló a su hermano una sonrisa breve, alentadora. «Es un paso, Edgar. Papá siempre ha sido justo». Extendí la mano por encima de la mesa. Edgar la apretó con firmeza, sellando el momento. Sin lágrimas ni discursos, solo límites trazados. «Eres familia», le dije. «Pero el apoyo termina aquí. De ahora en adelante, te lo ganarás». Graham se mantuvo en silencio, en el fondo de nuestras vidas. Sin llamadas, sin mensajes. Su ausencia decía más que su presencia. Cuando Edgar se fue esa noche, prometiendo cambio, Ariana me abrazó con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, papá». Más tarde, archivé los últimos papeles. El susurro de las hojas sonó como el cierre de un capítulo. Luego salí al patio. Sobre mí, las estrellas titilaban contra el cielo oscuro. Alcé el vaso en un brindis silencioso por los nuevos comienzos. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Te leo en comentarios. Si te gustó, en la pantalla tienes 2 nuevas historias de vida que te recomiendo. Hay mucho más en el canal. Suscríbete y nos vemos en la próxima historia.